Una histórica elección presidencial que generó sorpresa no solo en Chile, sino que en todo el mundo, especialmente por el factor de París y que vamos a analizar un poco más adelante, la votación de Kaiser y también el bajo porcentaje, que es uno de los peores a nivel histórico que ha tenido la izquierda a nivel presidencial en esta elección, en donde finalmente pasaron a segunda vuelta José Antonio Kast del Partido Republicano y Janet Jara del Partido Comunista. Definitivamente los candidatos que avanzan a la segunda vuelta y que se enfrentan el próximo 14 de diciembre, Janet Jara por el pacto oficialista con un 26,29% y José Antonio Kast del Cambio por Chile, el pacto Cambio por Chile, con un 24,66%. Es una proyección que, por lo menos de acuerdo a los resultados históricos que hemos tenido, en Chile nos permite realizar o afirmar que esta va a ser la segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre. Mauricio, con una diferencia de apenas un 2%, de un 2,2%, de un 2,3% de los votos, y considerando que aquí habían otros candidatos de derecha, para Janet Jara esta segunda vuelta es muy compleja. Extremadamente compleja. De hecho, Juan Manuel, si uno suma a los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta, da aproximadamente un 50%. Es la cifra más baja en todas las segundas vueltas que hemos tenido en Chile desde el año 99 en adelante. Primera cosa. Segunda cosa, ella tiene un 75% en contra. Va a tener que salir a buscar no solamente el voto de Parisi, sino que aquella votación que probablemente vino de la centroizquierda y que apoyó a Matei, recuperarla y tratar de forjar una campaña desde la centroizquierda y no necesariamente desde el PC y menos de la mano del gobierno. Ahora, como menciono, esto ha sido algo que se ha hablado no solo en Chile, sino en la prensa internacional. Es un resultado bastante marcado y aunque algunos han tratado de ver el lado positivo para Jara, la verdad es que no tiene muchas posibilidades, y vamos a ver en los próximos días que esto ya es lo que se va marcando, de ganar la candidatura presidencial. Y es porque bajo el liderazgo de Boric en la presidencia y con Jara el Partido Comunista liderando como candidata presidencial para continuar su legado y profundizarlo en sectores más colectivistas, la verdad es que la izquierda acaba de tener su peor resultado histórico en casi un siglo. No se veía desde 1954 un resultado electoral tan malo para la izquierda chilena, y como vamos a ver en un directo que sale el día de hoy a las 6:30 p.m. en los canales Paralelo 33 y Paralelo Live, bien hay resultados que no son muy positivos para ellos en el Congreso, aunque tienen un poco más de detalle, ¿no? Especialmente diferenciando el Senado de la Cámara de Diputados. Ahora, con respecto a la presidencial, ¿por qué digo esto? Porque la sumatoria de los distintos sectores de izquierda es la peor que se veía desde el año 1954, en un contexto completamente diferente. Simultáneamente, la misma Jara con su porcentaje tiene uno muy malo con los que se ven en el conjunto de la izquierda. Si vemos los años distintos, la suma de los distintos candidatos de izquierda siempre era sobre el 40%, e incluso en la década de los 70 y antes de los 60 y 50 sobre el 30%. Ahora la suma de todos los candidatos de izquierda, Jara, Meo y Artés, no dieron ni siquiera el 30%, fue tan solo un 28% en conjunto. Y aunque algunos tratan de levantarle bastante la candidatura a Jara diciendo, mira, ella sacó finalmente un 26,8% contra el 23,9% de Kast, y en realidad son porcentajes no tan distintos de lo que ocurrió cuando Boric le ganó a Kast, la verdad es que no es una situación similar. En la elección anterior, que es la del año 2021, Kast salió en ese caso primero un 27,91%, a diferencia del 23,9% que tiene ahora, aunque los votantes de Kaiser que sacaron un 13,9%, la verdad es que en amplia mayoría, para no decir casi todos, probablemente se traspasen hacia Kast, tal vez algunos pasen al nulo, pero diría que es una minoría, cuando mismo Kaiser llamó a no hacer eso. Dentro de eso, pasa que París en ese momento sacó 12,8% y ahora mucho más, un 19,7%, casi un 20%, y en ese momento Boric tenía un 25,83%, que no tiene tanta diferencia con el 26,8% de Jara, pero lo que ocurría es que en ese momento también, por ejemplo, Proboste de la Democracia Cristiana y Proboste del sector bien a la izquierda de la ADC sacaba un 11,61%, o Minami sacaba un 7,61% y hasta Artés sacaba un 1,47%. Ahora eso ya no existe. Lo que representaba Proboste de esa izquierda la absorbió el Frente Amplio y el PC y desapareció, está dentro de ese porcentaje de Jara. Lo que sacaba Meo en ese momento casi un 8%, ahora sacó un 1,2%, nada. E incluso Artés, que en su momento sacaba un 1,47%, ahora está en un 0,7%. Disminuyó incluso el número de votantes absolutos con voto obligatorio que él obtenía. Superó más los de 100.000 votos en su momento Artés, ahora sacó solo 86.041 votos. Entonces no se ve como una posibilidad real. Tanto así que si uno ve los porcentajes, los de Kast que votaron por Kast van a seguir votando a Kast.
Después, los de Kaiser, probablemente la amplia mayoría se van a ir. Imaginémonos que un 2% de los de Kaiser no votan por Kast porque quieren votar nulo, ni siquiera van por Jara. Ya, se le suma un 11%, digamos, a Kast, quedan un 34,9%. Después, imaginémonos que la mitad de los de Parisi, o 3/4 de los de Parisi se van por Jara. Incluso hoy no le alcanza, con el porcentaje que se da para Kast igual gana, y los de Matei lo mismo. Es prácticamente imposible que gane Jara, a menos que Kast cometiera un error escandaloso, unos escándalos brutales, pero incluso así se ve sumamente difícil. Y en medio de todo eso no se ve tampoco que vaya a recibir tan pocos votos Kast por estos sectores como que no se le vayan a apoyar. Por ejemplo, él llamó a la unidad del sector, estos mensajes bien, podríamos decir, ambiguos, y Kast ha aplicado la técnica de Bachelet de hablar de muchas ambigüedades y no decir mucho en otras cosas, y le funcionó. Se nota que hay una parte importante del electorado que más que propuestas en detalle a veces se guían por percepciones, como hemos mencionado, y también un tema más de casi como podríamos decir de ambigüedades que les agradan, como que uno aparece menos y les gusta. Matei, que daba señales que tal vez no iba a apoyar a Kast, le agachó por completo la cabeza y sacando un quinto lugar, que es la debacle histórica de Chile Vamos, lo que se observa es que probablemente con el tiempo serán absorbidos por el Partido Republicano, que está consumiendo lentamente a lo que llamaríamos la derecha tradicional. Kaiser también le dio su apoyo total a Kast y llamó a que justamente no era idea votar bien, no era buena idea votar nulo. Pero dijo que su partido iba a llegar y pensaba consolidarse y que tuvo un resultado histórico, que es verdad, para hacer la primera elección es bueno y sacaron varios senadores y también varios diputados, es un buen resultado. El tema es que generó una cierta sensación de derrota entre sus seguidores porque las encuestas, muy erradas todas, lo sobreestimaron. Y entonces todos tenían la percepción, porque todas las encuestas, y era normal poder equivocarse así, mostraban como que incluso podía llegar a pasar a segunda vuelta. Cuando todos los datos te mostraban eso, bueno, todos asumían que justamente en esa dirección, y siempre hay un tema de expectativas, aunque objetivamente tuvo un muy buen resultado electoral, sacando por primera vez varios diputados, varios senadores, y para ser primera candidatura presidencial, un porcentaje que está bien, sacó un 13,9%, o sea, sacó más, por ejemplo, que lo que sacó Kast, que ahora probablemente gane la presidencia en su primera candidatura, que fue un 7,9%. Lo que sí estamos viendo es que hay una sensación de derrota, pero por las sobreexpectativas que se generaron como consecuencia de las encuestas, tema que hablaremos aparte. Y después está el factor Parisi. Parisi pasa que sacó un 19,7%. Ahora, esto fue más allá de las expectativas de todos, excepto la del mismo Parisi, que decía que con sus datos internos, pero que nunca quiso decirte dónde los sacaba. Sería bueno saber cuál encuestador usó, o si era simplemente un tema de percepción, ¿no? Se decía que él iba a sacar un porcentaje similar a esto, casi un 20%. Ahora, en este canal mencionamos que yo creía que estaba mal la encuesta, que Parisi iba a sacar más. Yo no pensé que iba a sacar tanto, yo no voté por él, pero yo decía que sus ideas eran buenas, que justamente había un tema de cierta desconfianza por lo que le explotó el partido en su momento, pero yo creía que iba a sacar más porque tenía mucho apoyo en el norte de Chile. Y eso se cumplió. Lo que pasa es que también Parisi tuvo un aumento que nadie se esperaba en zonas donde antes él no sacaba casi nada, que es en el sur de Chile, en regiones como la Araucanía, y un aumento de sacar cerca de un 1 o 2% en la región metropolitana y Santiago en particular, a entre 10 y 15%. O sea, logró un aumento sustancial en la zona central y la zona sur, y en el norte mantuvo su hegemonía a nivel electoral. Y eso lo llevó a un tercer lugar, no tan lejos tampoco de Kast ni de Jara, con un 19,7%, comiéndose en muchos casos los votos de gran parte de la izquierda, pero también sacándole votos a la derecha en el sur, donde históricamente es la derecha la que saca votos. Incluso en lugares donde uno pensaría que Kaiser iba a sacar más, como en la Araucanía, vimos casos de Parisi sacando una gran cantidad de votos que perjudicaron en ese caso, por supuesto, las chances de Kaiser en ese momento, ¿no? Y por eso todos les están pidiendo los votos. Vamos a ver hacia dónde se van a ir. Por ejemplo, Jara ya está rogando los votos de Parisi, diciendo justamente críticas a Kast, pero también hablando de que le gustan algunas propuestas de Parisi. Pero es muy probable que gran parte de esos votantes se distribuyan a un lado y hacia otro, pero no sigan tanto una línea partidista, porque recordemos que la elección pasada Parisi llamó a votar por Kast, luego hubo un plebiscito interno que hicieron en su partido, pero sus votantes se fueron para distintos lados y gran parte de ellos se fueron hacia el sector de Boric. No hacen mucho caso a lo que diga Parisi post elección, ¿no? Y yo diría que incluso Pamela Giles va a tomar más control del PDG que el mismo Parisi, tomando en cuenta que Parisi vuelve a los Estados Unidos después de esto, y Pamela Giles va a ser la que se va a empezar a apoderar en gran parte con fuerza de ese partido político, creo yo. Ahora, es una derrota histórica para la izquierda, llega a tal punto que incluso algunos como Marco Enríquez o Minami ni siquiera fueron a su cierre de campaña y declararon que esto es uno de los peores resultados históricos que pueden tener. Lo que viene ahora es muy complejo. Me preocupa lo que viene, me preocupa Chile. Anuncio también de que esta refundación va a requerir del esfuerzo de todos y de todas, y de una reflexión crítica de quienes están gobernando. Tendrán ellos que asumir una responsabilidad. Nunca he visto una derrota mayor. Eso incluye nuestro resultado. Quiero también decir que la transición democrática
no estuvo a la altura de los chilenos, es claro. Se enojaron y acá está la expresión legítima y democrática. El voto fue inequívoco, no hay apelación. No hay excusas que valgan. Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos ni de cerca, ni de cerca. Nunca antes habíamos estado tan abajo. Y es muy probable que veamos un intento de reorganización porque es más bien claro que Jara va a perder. Es muy probable que Kast gane, pero vamos a ver en qué condiciones, si va a ceder ante quién, probablemente ante el partido de la gente y cómo, y también cómo lo va a hacer. Porque como vamos a ver en el directo más tarde a las 6:30 p.m, el Congreso tiene una división bien particular que puede tener ciertos efectos, y también el manejo que tenga Kast como gobierno no puede terminar generando una continuidad de ese sector, o eventualmente un regreso a la izquierda más dura el año 2030. Pero eso solo el tiempo lo dirá. ¿Pero qué les pareció los resultados de esta elección? ¿Estaban sorprendidos o no? Yo diría que la mayoría se llevó una sorpresa porque realmente eran datos que casi nadie estaba estimando y ninguna encuestadora acertó. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.